Felicito a todo el grupo de mujeres médicas familiares por esta iniciativa. Celebro la constitución de este grupo que está recientemente aprobado por, por CINF. Disculpas. Que realmente viene a ocupar un espacio de necesidad eh, por la relevancia que tiene, por un lado, la presencia de mujeres en nuestra especialidad, en la medicina en general y en la medicina familiar y comunitaria, medicina familiar, y también por por la importancia que tiene la perspectiva de género y particularmente la perspectiva desde la condición de mujer en el abordaje de los temas de salud con este enfoque de atención a las inequidades y desigualdades, retomando lo que nos decía Vladimir. Entonces, creo que nuestras presentaciones van a ser complementarias, y, y creo que vamos a dejar varios asuntos abiertos como para seguir trabajando, así que necesitaremos generar nuevos espacios de este tipo para, para darle continuidad. Voy a pasar a... entonces, em, para ilustrar la presentación he escogido algunas imágenes al azar de mujeres afro de mi país, algunas pinturas, otras fotografías, por ser bueno, este curso que tiene foco en tratar de colocar esta perspectiva y particularmente porque las mujeres afro representan un grupo doblemente discriminado con esta cuestión que se señalaba recién por parte de Vladimir, ¿no? Esa discriminación que surge de ponderar negativamente condiciones que son inherentes a la condición humana y por lo cual es algo absolutamente injusto. Y bueno, y por las condiciones de mayor pobreza en la que vive en general la población afrodescendiente en nuestro país, también eso genera desigualdad. Entonces, doble, decía, triple incluso, ¿no? Condición que genera muchas veces la marginación, la injusticia, en síntesis. Bueno, nada, cuando uno dice no tener conflictos de interés en relación a que no hay un interés de lucro en las actividades, ¿no? Y también uno puede plantearse si no hay conflicto de interés en la medida que uno tiene una convicción profunda en, ¿no? En las cosas de las que expone y en realidad es parte involucrada en exponer en favor de un posicionamiento. Pero bueno, eso queda dicho en la honestidad intelectual con la que uno plantea los conceptos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de los intereses económicos, que es lo que interesa transparentar siempre, destacar esto, ¿no? La actividad en CINF es una actividad totalmente honoraria, la que hacemos todos los integrantes de CINF, y, y bueno, obviamente cuento con mi retribución a través de la universidad, que es la que me da el sustento. Vamos a hacer una breve recorrida teórica desde determinantes sociales, pero hacia la determinación social, algunas referencias latinoamericanas y luego algunas conclusiones que van a desembocar en la medicina familiar y comunitaria brevemente. Entonces, coloco acá una referencia que es necesario compartirla por redundante, pero que yo desearía que dejemos de hablar de esta referencia cuando hablamos de la salud pública y de esta cuestión ¿no? que de fondo de lo que trata esto es de lo social y la salud, ¿no? Y que es algo que no es una novedad, sino que es algo que viene de muy antiguo, claramente expuesto y documentado, por lo menos en el siglo XIX, con las referencias que traía Vladimir recién, pero
Eh, Luego el siglo XX, con todo el auge biologicista y positivista, quiso, o, o sin querer en algunos casos también, pero de hecho lo que ocurrió fue que fue quedando sepultado, y es por el entorno de la década del 60, 70 que empieza a resurgir la revaloración de la salud, de lo social en relación a la salud. Y eso tiene, a mi modo de ver, dos corrientes que son diferentes en el norte y en el sur. Digamos, cuando uno dice, bueno, los países centrales, cuando llamamos así a los que tienen el poder por el mayor poder económico y político a nivel global, o los países periféricos, que son los que participan de una forma secundaria, periférica en la economía global, y que por tanto en función de la organización del mundo que tenemos participamos, como somos nuestros países, secundariamente del poder. O, digamos, por lo menos a quienes vivimos bien al sur nos resulta fácil hablar de sur y norte para marcar eso, ¿no? Pero bueno, y creo que en muchos casos también con honestidad intelectual, pero también producto de la experiencia de la cual surge la creación intelectual, hay procesos que son necesariamente distintos en el sur y en el norte. Y bueno, esta referencia, la Framboise y la Londe, es del norte de Canadá. Lalonde fue ministro de Salud, la Framboise ocupó un cargo jerárquico antes del ministerio de Lalonde y luego durante el ministerio de Lalonde, y a ellos se atribuye, aunque la autoría principal es de la Framboise, y Lalonde lo que hizo fue aplicarlo, este concepto, este modelo del campo de la salud, ¿no? Donde en realidad vemos que acá no aparece lo social, ¿no? No aparece lo social. Por eso decía yo, esta es una referencia que hay que citarla para señalar sus carencias, porque es una referencia que se cita con demasiada frecuencia como útil, pero tiene muchas carencias. Entonces, establece estos grandes grupos de determinantes: la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y la organización de la atención a la salud. Y destaca como componente fundamental, como determinante fundamental, podríamos decir, el que procede de los estilos de vida. Y hace una crítica en el sentido de decir que los presupuestos en salud se vuelcan mayoritariamente hacia la organización, hacia los servicios de salud, digamos, hacia que es la organización de los servicios de la atención sanitaria, y mucho menos para los que ocupan la determinación mayor. Esto, como les decía, esto tiene un origen que está muy vinculado al incremento real y relativo de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles, con el impacto que eso empieza a generar en los sistemas de salud y en los sistemas, sobre todo, de seguridad social, ¿no? Entonces, en el norte empieza la preocupación por el curso de la salud de la población, pero fundamentalmente por este móvil económico, y esto fue tomado al pie de la letra, con su origen en Canadá, luego por Estados Unidos, y desde allí se populariza y se extiende y llega a América Latina, y está con una presencia fuertísima hasta el día de hoy, el énfasis en los estilos de vida como productores de enfermedad, ¿no? Y que, bueno, y acá interesa muchísimo esta referencia, rápidamente se instala también en el norte una crítica a Lalonde, y estos son cuatro de sus grandes representantes, pero principalmente Carol Bach es enfática y determinante en las críticas que señala. Está colocado allí el año 1986 porque es cuando confluyen en la primera conferencia mundial de promoción de salud que tuvo lugar
en Ottawa, y que da lugar a la Carta de Ottawa, que es la fundacional de la promoción de salud. Esa carta creo que a nivel de salud es comparable a la Declaración de Alma Ata en la trascendencia que tuvo, porque vino a intentar poner freno a este empuje de el foco en el individualismo, de colocando en los estilos de vida la causa principal de los problemas de salud, y por la claridad de los conceptos que allí instala en la Carta de Ottawa. Carol Buck era una epidemióloga ambientalista que estaba trabajando en Canadá. Jack Epp fue ministro de Salud en Canadá de los años siguientes, y Leona Kickbush era la responsable de educación para la salud de la OMS. Ella era europea, hace un par de años estuvo acá en Uruguay. Carol Buck es fallecida. Y Nancy Milio era también canadiense. Entonces, esta es la publicación, es una publicación que está disponible en internet, y quienes no la hayan leído la recomiendo, aunque es antigua, data de la publicación creo que es del 90, pero bueno, los textos son del 86, pero son muy valiosos. El director de la Organización Panamericana de la Salud de entonces señala en relación a esto: nuestra primera obligación debe ser rechazar por completo el concepto mecanístico de la salud, que se remonta al reduccionismo de Descartes y Newton. Debemos hacer hincapié una y otra vez en la búsqueda de la salud como un aspecto integral, en la eterna lucha por el desarrollo humano. Y esto resume bien el problema de fondo, porque acá podemos operacionalizar de distintas formas, pero claramente, y por eso me gustó mucho la presentación previa, acá hay aspectos que son filosóficos y que tienen que ver cómo nosotros pensamos y cómo nosotros concebimos los procesos de salud o de rupturas con la salud, y acá en el siglo XX avanzó no solamente el biologicismo, sino esta perspectiva filosófica del positivismo que arranca allí en ese reduccionismo de Descartes y Newton, y que hizo muchísimo daño a la salud, y que parte de lo que estamos conversando en este momento, que creo que justamente tiende a revertir, rescatar todo lo que quedó detrás, debajo de eso, y redimensionarlo en la época que vivimos en el siglo XXI. Bach, en un texto pero muy breve que aparece en esta publicación, introduce algunos conceptos esenciales. Ella introduce allí el concepto de entornos peligrosos. Entonces decía: sí, muy bien, todo bien con los estilos de vida, pero los estilos de vida no ocurren en la nada, los estilos de vida ocurren en un contexto. Entonces hay entornos que son peligrosos, peligrosos en el sentido que facilitan la producción de daño, peligro en el sentido de como una expresión más adecuada, que muchas veces hablamos de riesgo, ¿no? El riesgo en realidad es una forma de medir, es la probabilidad de que ocurra el daño, ¿no? En términos cualitativos es mejor hablar de peligro que de riesgo, ¿no? Los entornos no serían riesgosos, aunque lo usamos bastante, esa expresión, son peligrosos. Peligroso quiere decir que entraña la posibilidad de daño. Y entonces vivimos en entornos peligrosos, ¿no? Y hay personas que tienen entornos más peligrosos que otras. Entonces, ¿cuáles son esos entornos peligrosos? Cuando tenemos necesidades básicas insatisfechas y falta de amenidades, y esto me parece muy relevante. O sea, no es solamente el tener la comida mínima, la comida básica, sino también la posibilidad de disfrute en la satisfacción de las necesidades, ¿no? Esta cuestión de las amenidades que hacen parte del desarrollo espiritual y del desarrollo humano. El trabajo estresante y no gratificante, despersonalizado.
el aislamiento y la alienación. Y decía Bach, y tenemos por encima de todo el rey de los entornos peligrosos, el que reúne todas las adversidades, que es la pobreza, que es la pobreza. Y entonces el entorno influye sobre la biología humana, influye sobre los estilos de vida, influye sobre la atención a la salud. No, el entorno no puede ser un cuadrito más en ese modelo del campo de la salud, porque es un potente determinante de cómo transcurren los otros, ¿no? Milio recupera este concepto, ¿no? Que es advierte el peligro de culpabilizar a la víctima, en el cual se caía con el señalamiento de los estilos de vida. Bueno, el que fuma eh, es el responsable de enfermarse a causa del tabaquismo. Claro, queda así, reducido el daño, pero además la responsabilidad. Y se exime de responsabilidad a todo el resto. No se concibe la presencia del entorno con su peligrosidad, pero además con su responsabilidad. Entonces, la persona, además de enfermar, de sufrir el daño, es señalada, ¿no? Es el mismo, en el equivalente en términos de la violencia de género, ¿no? Al señalar que la mujer es responsable de ser violentada por la forma en que se viste, ¿no? Es un equivalente. Acá, vinculado a las enfermedades crónicas, fue una conducta de la salud pública instituida potentemente en el final del siglo XX y que basta que miremos al costado para ver cómo sigue presente en nuestros países, en nuestras sociedades, en nuestros sistemas de salud, incluso en nosotros mismos a veces, porque eso prendió y quedó profundamente arraigado. Y tenemos que estar atentos para que eso no nos gane. Saliendo de promoción de la salud y de Ottawa y de América, en los países nórdicos, acá están radicados ambos en Inglaterra, que por entonces era una meca en términos de salud colectiva, pero son, no recuerdo exactamente sus países, pero son oriundos de países nórdicos. Instalan Dahlgren y Whitehead el modelo socioeconómico de la salud. ¿Mm? Seguramente han visto esta imagen, que es el modelo, no es la primera, primer dibujo que ellos hicieron de este esquema, pero es el que se ha difundido más, y que lo que representa y trata de colocar con fuerza, por un lado que hay niveles de determinación, o que hay niveles de determinantes, en realidad todavía no, acá no se habla de determinación, sino que se habla de determinantes, que no todos los determinantes son iguales, como los ponía Lalonde de uno al lado del otro, ¿no? Sino que hay niveles, ¿no? Y como decía Bach, el ambiente determina mucho de lo que pasa con los otros. Bueno, acá hacen más compleja esa escala, y entonces dicen, bueno, colocamos a las personas con sus características de edad, sexo, factores constitucionales, ¿no? Como que eso fuera eh, inmodificable o invulnerable al resto, pero bueno, se coloca ahí. Y luego viene ese primer círculo de los estilos de vida, luego vienen las redes sociales y comunitarias, luego vienen los aspectos de la vida que tienen que ver con la vida real, digamos, nuestra cotidianeidad de trabajo, eh, familia, subsistencia, ¿no? La vivienda, los servicios de atención, el agua, el saneamiento, el empleo o el desempleo, las condiciones del ambiente de trabajo, de educación, agricultura y producción de alimentos. Y todo eso es en un marco de condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? Y cómo eso se va englobando y condicionando sucesivamente para provocar mayor o menor grado de salud, ¿no? Eso como se les llama el modelo en capas o arcoíris.
En una organización similar y simultánea, contemporánea, de nuestro lado del hemisferio occidental, digamos, Julio Frenk, mexicano, salubrista muy conocido, eh, establece niveles de determinación, habla de los determinantes de la salud-enfermedad en 3 niveles. Y la lógica es similar a la que veíamos recién. Y habla los determinantes próximos, que sería el nivel más próximo al individuo, los estructurales y los básicos, ¿no? Y esto es como el esquema complejo en el cual presenta Frenk su desarrollo, ¿no? Que básicamente lo que hace es proponer un sistema de organización también con interrelaciones, ¿no? Donde participa el sistema de salud, donde se tiene en cuenta la vivienda, las condiciones de trabajo y ocupacionales, el nivel de riqueza, la estructura ocupacional, la estructura social en la sociedad o en el grupo social, ¿no? Cultura, ideología, ciencia, tecnología, instituciones políticas, estructura económica, ¿no? Y del otro lado, los aspectos biológicos, el genoma, ¿no? Y la susceptibilidad individual, y cómo de la interacción de esos dos campos, digamos, desde lo más biológicamente determinado a lo más socialmente determinado, se va generando determinado nivel de salud finalmente. Vamos mucho más cerca, y entonces algo que todos y todas conocemos muy bien, los determinantes sociales de la salud, ¿no? Acá nos salteamos un pedazo de la historia, pero vamos a volver para atrás, porque importa referir esto para después hacer una revisión. En 2005 se instala la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, que presenta su informe en el año 2008. La comisión tiene 19 miembros, está presidida por el profesor Sir Michael Marmot de la Universidad College of London, y acá está el resto de los integrantes de la comisión, que lo que quiero destacar, que de las 19 personas, 5 solo son mujeres, y que solamente una persona, que es el doctor Ricardo Lagos de Chile, es latinoamericana. Son los integrantes de la comisión. La comisión aporta un informe que es muy valioso. El título del informe es las desigualdades en una generación, alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Algunos pasajes muy breves. Los determinantes estructurales y las condiciones de vida, que son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Esto es lo que se entiende por determinantes sociales. Entonces vemos que recoge mucho de esto que veíamos de las últimas referencias teóricas, ¿no? De la importancia de las condiciones de vida, los determinantes estructurales. Incorpora acá el concepto de equidad o de inequidad. Se trata en particular de la distribución del poder, los ingresos y los bienes y servicios, las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la educación, sus condiciones de trabajo y ocio, el estado de su vivienda y entorno físico. La expresión determinantes sociales resume, pues, el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud. Decíamos hoy, habla de todo esto trata de lo social y la salud, pero acá profundiza, ¿no? Y nos dice factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales, ¿no? Y se empieza a hablar por ese entonces de los determinantes sociales como las causas de las causas, ¿no? Y acá empieza a radicarse de vuelta el problema que se arrastra del siglo XX, que es el positivismo, que es la linealidad en la intención del análisis,
como que una cosa sucede a otra, sin asumir que las tramas de determinación son algo mucho más complejo y que no son secuencias lineales, que las podamos separar en factores aislados. Del informe se habla de la inequidad. Y dice, las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país son cada vez más agudas. Entre los países más ricos y los más pobres hay más de 40 años de diferencia en la esperanza de vida. Además, en todos los países, con independencia de su nivel de ingresos, hay grandes inequidades entre distintos grupos de población, por lo que respecta al estado de salud. En los países de ingresos altos, se observan diferencias de más de 10 años en la esperanza de vida en distintos colectivos, en función de factores como la etnicidad, el género, la situación socioeconómica o la zona geográfica. En los países de ingresos bajos, en todas las regiones, los índices de mortalidad de la niñez difieren notablemente según el nivel de riqueza de cada hogar. Y habla de las políticas fallidas que se acumulan décadas y décadas de discursos, de declaraciones y de fracasos en los intentos para controlar y eliminar epidemias que ponen en riesgo a poblaciones enteras. ¿A qué punto, no? Fallidas cuando estamos todavía transitando una pandemia que es producto justamente de estas políticas fallidas. Y recomienda mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución no equitativa y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar. Este es el esquema de flujograma de los determinantes sociales, donde pone el contexto, ¿no? La gobernanza, la política, los aspectos sociales y culturales, ¿no? Y luego niveles intermedios desde la posición social, el ingreso a educación, ocupación, ingresos, las características de sexo, raza y etnicidad, circunstancias materiales, cohesión social, factores biológicos, conductuales y el sistema de salud, y de la interacción de estos aspectos, cómo se va produciendo la salud y el bienestar. Les decía que íbamos a ir un poquito para atrás y el informe este, que es muy valioso, tiene una grave, grave omisión y es que no incorpora, y por esto les decía, hay un flujo, hay como dos grandes corrientes, y todo esto que vimos hasta ahora forma parte de este desarrollo que es fundamentalmente procedente del norte y que está finalmente consolidado en el informe de determinantes sociales de la OMS, que no incorpora particularmente aportes sustantivos extremadamente valiosos que son producidos en nuestra región en la década del 70, fundamentalmente con raíces en el 60. Si podemos proyectar unos minutos del video que tiene Amaranta, tomamos unos minutos para eso. Lo vamos a compartir. ¿Se escucha? No. No, no lo escuchamos. No. No, no se escucha.
Hay un, no sé dónde es Amaranta, pero hay un punto que hay que elegir para el audio que dice video, pero no sé cuál es. No logramos. Bueno, si no se logra, no hay problema. Seguimos, les comento. Les comento la referencia. Y después, de todos modos, es posible acceder. Si les parece, seguimos. Sí, Voy a intentar compartir yo. listo. A ver. Dale a ver. Ahora sí. De los 70, varios núcleos latinoamericanos empezamos a trabajar sobre la necesidad de superar una visión de la salud como un tema de enfermedad en personas y de abrirnos a la determinación social de la salud. Y entonces en esa función yo propuse desde entonces trabajar una visión de la salud en términos de su complejidad, lo que quiere decir que la salud abarca no solo el aspecto de la vida individual, sino que abarca también lo que sucede en la clase social, en el grupo socioeconómico del que uno forma parte, y a su vez ese grupo socioeconómico forma parte de una sociedad que tiene una lógica en la manera como ésta se desarrolla y se condiciona. Entonces hablamos de tres dimensiones de la salud: la dimensión general, la dimensión particular de los grupos y la dimensión individual de las familias. A nivel general, la estructura socioeconómica es sumamente importante porque es aquel elemento que da la lógica de por qué y hacia dónde va una sociedad. Si la lógica de una sociedad es la acumulación de riqueza, es el sentido acumulativo y la reproducción social gira alrededor de esa acumulación de riqueza, eso generalmente significa, si hay acumulación de parte de una élite que es la propietaria de los grandes medios, entonces eso significa que hay un sistema social de exclusión. Ese hecho estructural de la acumulación está ligado además a una forma de organizarse la política y las grandes relaciones políticas, del poder político. Y eso también está ligado a una forma de desarrollarse la cultura. Entonces, estos tres elementos, la estructura económica, la configuración política y la configuración cultural, forman lo que hemos llamado la determinación general de la salud. Ese marco es el que determina los modos de vivir de los diferentes grupos sociales. Los diferentes grupos sociales existen negociando en relaciones de poder su vida. Entonces, unos tienen opciones, otros no. Ese modo de vivir, a su vez, es un profundo condicionante de la salud. Cuando digo modo de vivir, me refiero al modo de trabajar, me refiero al modo de consumir, me refiero al modo de organizarse los soportes sociales y colectivos, me refiero también al modo de construir la identidad y finalmente las relaciones ecológicas y de calidad ambiental que disfruta o no disfruta cada grupo social. Entonces se desarrolla como parte de ese grupo se desarrolla como parte de una lógica general de la economía, de la política y de la cultura. Nosotros hilvanamos la relación entre los tres elementos y decimos que la salud es las tres cosas. No es ni solamente lo que se expresa en individuos, ni es solamente lo que sucede en los grupos sociales, ni es solamente lo que sucede en la sociedad, sino los tres elementos juntos. Entonces, estos elementos conceptuales, apliquémoslos al caso, por ejemplo, de toda la inmensa cantidad de problemas que surgen alrededor de la agroindustria. Si la agroindustria se desarrolla a nivel general para una lógica de acumular territorios, enormes extensiones de tierra, esa acumulación de tierra generalmente significa acumulación de agua y de todos los recursos vitales de la agricultura. Significa además, si la lógica es la acumulación de capital, ir a un uso intensivo de una tecnología que no es responsable ni con el medio ambiente ni con los individuos. Entonces, en ese escenario, el uso masivo de agrotóxicos, de pesticidas y de una lógica productiva de ese tipo, determina que las personas que viven en esa región, sobre todo aquellos que son comunidades más pobres, los trabajadores de esos elementos, como grupo están siempre expuestos
sea vía el trabajo o vía las aspersiones que pueden usarse para los plaguicidas, están expuestos a los agrotóxicos. Y es en ese escenario que las personas llegan o no a tener un problema, por ejemplo, la proclividad a determinadas patologías genéticas o problemas de toxicidad, problemas de cáncer. Tomemos otro ejemplo, el caso, digamos, del dengue. El dengue es un problema de una enfermedad transmisible, se transmite a través de un mosquito, el Aedes aegypti, cuya mordedura a un paciente que tiene la enfermedad y luego la picadura y luego la inoculación a otra persona actúa en la transmisión de esta enfermedad vectorial que es el dengue. Entonces las personas tienden a pensar que el problema es ya la persona enferma y en su casa la picadura del mosquito y nada más. Y entonces todo se resuelve fumigando o haciendo un control de las larvas alrededor de los domicilios, lo que se llama el uso de un larvicida o poner un toldo en la habitación. Pero para comprender el dengue en esta relación múltiple, Muchas gracias, Amaranta. Volvemos. Bueno, quería compartir de la voz del propio Braille la presentación de este esquema que a mí me resulta sumamente claro, sencillo y profundo, que es la determinación social de la salud. Ese es el título de la tesis de maestría de Jaime, que fue realizada en el año 77 en la Universidad Metropolitana de Xochimilco, en México, y que, fíjense que data de 40 años antes de los 30 años, ¿no? 30 años antes del informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los determinantes sociales, que prácticamente no tuvo presencia latinoamericana en su gestación, ¿no? Y que desarrolla un informe valioso, pero evidentemente tardío y carente además de la profundidad del pensamiento crítico latinoamericano, del cual Braille es uno de sus exponentes, ¿no? Conceptos claves de su propuesta tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Esto es central, hablar de determinación y no de determinantes. ¿Por qué? Porque hablar de determinación nos coloca el centro del análisis en el proceso y nos lleva a concebir el problema justamente como proceso y no como factores aislados que yo puedo separar, ¿no? Y ahí es la cuestión de ruptura con el positivismo, que asume como que todo se puede fragmentar y todo se puede entender como suma de partes. Y sabemos perfectamente bien desde la medicina familiar y comunitaria que no alcanza con tener aposición de partes, que no somos conjunto de partes, ¿no? Que una persona no es bien resuelta en el cuidado de su salud cuando está atendida por distintos especialistas focales que atienden una parte cada uno. ¿Por qué? Porque las personas somos una integridad. De la misma forma, la producción de salud son procesos integrales que no se pueden resolver por el análisis de partes, llamémosle factores de riesgo o llamémosle determinantes. Parece una evolución, parece una mejora el pasar de factores de riesgos a determinantes, pero en realidad se sigue desde un pensamiento fragmentado, filosóficamente y metodológicamente inadecuado para llegar a análisis profundos y por lo tanto a respuestas adecuadas. Entonces, plantea Braille, hay dos tipos de procesos que podemos identificar: procesos peligrosos o procesos destructivos, son aquellos que generan daño, o procesos saludables, que son los procesos que contribuyen a nuestra salud, ¿no? Y este esquema es de ese mismo documento original del 77, en 3 niveles, desde la sociedad, 3 niveles en los cuales se encuentran procesos de protectores, soportes, valores, procesos destructores, malsanos, contravalores,
en un nivel general de la sociedad, en un nivel de los modos de vida, que luego le llamó particular, y un nivel de los estilos de vida, de un nivel individual, ¿no? Y que después eso puede redundar en distintas expresiones a nivel físico, psíquico y otras de daño, ¿no? Pero fíjense, y acá ya, cuando en el 76 se instalaba, sí, por la misma fecha, se estaba instalando con fuerza los estilos de vida como el concepto fundamental de la salud, ya acá Braille lo estaba planteando como un nivel relativo y sujeto a otros niveles de determinación. De esto se nutre lo que llamamos la epidemiología crítica, ¿no? Una forma de ver y de analizar los procesos, la determinación de la salud, la enfermedad, desde una perspectiva crítica, ¿no? La determinación de la salud concebida como procesos y no ya como factores de riesgo, donde importa asumir que se producen en contextos geográficos, sociales, económicos y culturales precisos y objetivables, ¿no? En territorios, tomando el concepto de territorio desde la geografía crítica también, que le da la potencia que tiene el componente humano en el territorio. Y esto entonces comulga con otra noción filosófica que es justamente la contraria al positivismo, que es la complejidad, ¿no? Que tiene múltiples aportes desde lo teórico, pero que fundamentalmente nos habla de asumir esta compleja red de determinantes y de determinación social, biológica, económica y cultural, y las interacciones con los programas de control y las políticas de salud en cada territorio. Este esquema es una modificación que realicé sobre el esquema de Braille, donde ubicando acá en el nivel singular o el nivel de lo individual, donde están los estilos de vida y los atributos de las personas desde el punto de vista del genotipo, del fenotipo, del género, el nivel del grupo social, el particular, donde se producen los modos de vida, que están claramente pautados por la clase social, la identidad, la cultura, la participación, y el nivel estructural o el nivel de general, le llama Braille, de las condiciones de vida generadas por el sistema político, económico, normativo y de derechos. Lo interesante de este esquema es que nos permite ver con claridad de que existe una autonomía relativa en cada uno de los niveles secundarios, y en el cual claramente el nivel singular tiene la menor autonomía relativa, porque está en el marco de lo que condiciona el nivel modo de vida y en el marco de lo que condiciona el nivel general condición de vida, ¿no? El concepto de autonomía relativa es esencial para entender de que nosotros no podemos pedir el cambio a la persona, porque no todo depende de la persona. Es más, es mínimo lo que depende de la persona, la posibilidad que tiene la persona. No es restar importancia a lo que la persona puede o a veces debe intervenir, hacer, pero es relativizarlo en términos de contexto, ¿no? Y esto es una metáfora que permite comprender, creo, con bastante claridad esta cuestión de la autonomía relativa, ¿no? La posibilidad de movimiento que tiene cada una de las matriuscas está limitado por el espacio que queda en la siguiente, que la contiene, ¿verdad? Entonces es muy difícil hacer modificaciones desde esa organización, ¿no? Y en un ejemplo de la realidad y no de muñecas, claramente queda muy visible en lo que es la situación de las mujeres en Afganistán, con lo que condiciona el modo de vida y las condiciones de vida, cuál es el margen de autonomía relativa que tienen las mujeres en este contexto. O en situaciones que son mucho más próximas y cotidianas para nosotros en nuestros países, ¿no? Una mujer jefa de hogar, con hijos numerosos y en condición de pobreza, ¿cuál es la autonomía relativa que tiene? Incluso cuando muchas veces no llega a tiempo a la consulta o no llega a tiempo el día de vacunación,
cuál es la autonomía relativa de esa madre, de esa mujer, para concurrir cuando tiene que superar un cúmulo de barreras y dificultades para dar cumplimiento a una labor rutinaria que pueda ser de cuidado de salud, que pueda ser de suma trascendencia, pero para atender la cual tiene que superar o no tiene, superar dificultades o no tiene siquiera la posibilidad de superarlas, ¿no? Quiero traer grandes referentes que tiene el pensamiento crítico de la salud en América Latina, que son mujeres, para que las tengamos presentes. No vamos a ahondar por razones de tiempo, pero creo que bien mereceríamos generar espacios desde este grupo, tal vez, para profundizar en el pensamiento de estas referentes, y menciono solamente 3, pero hay más: Asa Cristina Laurel, Lía Giraldo, me faltó una L allí, y Cecilia Donangelo. Asa, Cristina y Lía son vivas, podemos contar con ellas en palabra también si quisiéramos, seguramente. Cecilia Donangelo falleció precozmente, fue una pionera, una adelantada en su pensamiento crítico en salud en América Latina, y su obra se conoce muy poco porque prácticamente no llegó a publicar. Eran otras épocas, y además sabemos de las dificultades que existen en general en la producción académica para las mujeres. Aquí están imágenes de ellas. Cecilia, que esta es la única publicación que existe, es una publicación de transcripción de conferencias de Cecilia Donangelo. Y rescatar también lo que es la riqueza de nuestro saber originario en términos de salud colectiva, de determinación de salud y de producción de salud, el concepto de Sumak Kawsay, desde la cosmovisión andina, y que nos permite pensarnos en unidad con la naturaleza, y no en un mundo centrado en el ser humano que se apropia e intenta dominar, pero en realidad lo que hace es destruir. Entonces es necesario ir a esa búsqueda para tener marcos teóricos y filosóficos más ricos, pero sobre todo más adecuados para el abordaje de la salud. Algunas conclusiones rápidamente, porque estamos ya en hora, ¿sí? La equidad, y me voy a sumar en la línea de lo que decía Vladimir, la igualdad, la equidad y la igualdad son desafíos. La medicina como compromiso social no es imaginable una medicina sin compromiso social. ¿Por qué? Por la raíz social profunda que tienen los problemas de salud. Hay una equidad mínima que nosotros tenemos que reclamar, que es el acceso a la atención a la salud, pero está claro que eso no es suficiente, que los procesos de producción de salud trascienden a la atención a la salud, y que tenemos que identificar, saber que existen personas, familias y grupos vulnerables, y que nuestro plan máximo de salud ha de ser abatir la pobreza, siendo y rescatando a Carol Bach el ambiente más adverso para la salud. Sabemos muy bien quiénes son los grupos y las personas más vulnerables, y particularmente vulnerados, pero hay que decir particularmente con una perspectiva de género que en todos los cortes que podamos hacer, las mujeres y las disidencias de género constituyen particularmente un plus de vulneración de derechos y de acceso a la salud y de nivel de salud posible en cualquiera de las categorías que podamos analizar la vulnerabilidad. El contexto económico, social y económico es productor de peligro, y rescatar los conceptos de Carol Bach de entornos peligrosos y de Braille de procesos peligrosos que comulgan y que nos ayudan a pensar más integralmente el problema. El ambiente es esencial en la producción de salud. No ahondamos mucho en esto, pero en realidad no lo mencionamos en lo previo, pero es más allá de lo que dijimos de la cosmovisión andina.
Somos parte de la naturaleza, acabamos de transitar nuestra conferencia de salud planetaria, no podemos pensarnos separados del planeta, tenemos una crisis climática grave y tenemos un problema como humanidad que tenemos que asumir, y eso es una fuente de problemas de salud grave que está vinculado claramente a lo económico, porque la producción de estas circunstancias adversas planetarias no derivan sino de un modelo económico destructivo. Entonces el ambiente no solamente es naturaleza, es también humano, abarca la economía, los sistemas de producción y de relación, y sin esa armonía necesaria con el ambiente no vamos a recuperar la salud. Las interacciones que producen la salud o que producen la enfermedad, o mejor dicho, en un sentido más amplio, las rupturas con la salud son interacciones dialécticas, no son en un sentido, como decíamos hoy, y no son lineales, son dialécticas y son en múltiples sentidos. Son influencias recíprocas, hay que tener presente la autonomía relativa, se producen movimientos, procesos, el marco es el de la complejidad y el sistema de salud lo tenemos que asumir como parte del sistema social. Finalmente, la medicina familiar y comunitaria y la determinación social de la salud. Es una relación necesaria que tenemos que estudiar, descubrir, profundizar, tiene múltiples formas posibles. Nosotros, al menos en Uruguay, utilizamos mucho esta orientación de análisis con 3 ejes, el nivel de lo individual, de lo familiar y de lo comunitario, y tomando esos niveles, ¿no? Y traigo esta imagen para ilustrar, ¿no? Claramente nos muestra la densidad y la complejidad que tienen nuestras situaciones, ¿no? Que no se pueden limitar ni fragmentar a factores ni a determinantes. Pero entonces, en los niveles de determinación estructural, intermedio o inmediato, o general, particular y singular de Braille, con las distintas clasificaciones que tomemos, cualquiera de ellas en definitiva nos habla de niveles desde lo más estructural a lo más singular, poder cruzarlo con estos niveles de decir, bueno, en lo individual, en lo que está afectando a la persona como sujeto, o en lo que se materializa en la persona como sujeto, cada uno de estos niveles cómo incide, lo mismo en lo familiar, lo mismo en lo comunitario. Este es una propuesta posible de combinar, y en realidad esto viene de un trabajo realizado hace varios años atrás, y no hemos profundizado en este análisis, en desarrollarlo, en generar marcos de análisis que crucen esto. Creo que es algo que está pendiente, que necesitamos hacerlo, y que no solamente es posible, sino que nos va a aportar muchos recursos para mejorar nuestros análisis. Entonces simplemente agradecerles la atención y bueno, quedar a disposición para intercambio ahora o en el futuro.